Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Es un placer reunirnos para estudiar la palabra de Dios. En esta noche haré una breve introducción a la carta a los Filipenses. Así que, sin más, les invito y les animo a prestar atención a esta breve introducción que haré. Cuando Pablo escogía un lugar para predicar el Evangelio, tenía siempre la cualidad de un gran estratega. Era como una especie de general, donde él veía todo el panorama y escogía el lugar que fuera más indicado o que tuviera la cualidad que él necesitaba para la predicación del Evangelio. Siempre escogía los que no solo eran importantes por sí mismos, sino también escogía aquellos que, aparte de ser importantes, aquellas ciudades, aquellos lugares que eran importantes por sí mismos, también eran centro de comunicaciones. Era como el corazón de aquella área, y eso es lo que buscaba el apóstol Pablo. Hasta nuestros días, muchos de los lugares en los que predicó Pablo siguen siendo enlaces de grandes carreteras y líneas de ferrocarril. Ese es el caso de Filipos, que tenía por lo menos 3 cualidades para ser importante. En primer lugar, había en sus alrededores minas de oro y de plata que se llevaban explotando desde los tiempos de los fenicios. Es verdad que ya estaban agotadas esas minas cuando la historia de la iglesia de Filipos comienza, pero habían convertido a Filipos en un gran centro comercial del mundo antiguo. Segundo, la ciudad había sido fundada por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro el Magno, de quien había tomado su nombre. Se había construido en el antiguo asentamiento de otra ciudad que era mucho más antigua que Filipo. Esta es la ciudad de Crénides, nombre que quería decir los pozos o las fuentes. Filipo había fundado la ciudad de Filipos en el año 368 a.C., porque no había un lugar más estratégico en toda Europa. Hay una cadena de montañas que divide Europa de Asia. La misma cadena de montañas divide lo que hoy llamaríamos el Oriente y el Occidente. Y hay cerca de Filipos un puerto. Aparte de que aquella cordillera era el paso obligado de una carretera importantísima, lo que hacía que esta ciudad controlara el tráfico entre Europa y Asia. La carretera era conocida como la Vía Ignacia, que atravesaba toda Europa. Esa fue la razón para que se librara en Filipos una de las más grandes batallas de la historia, en la que Antonio derrotó a Bruto y a Casio, obtuvo una decisiva victoria para el futuro del Imperio Romano. Tercero, no mucho después, Filipos recibió la distinción de ser una colonia romana, que no era poca cosa en la antigüedad. Las colonias eran instituciones que, viéndose atrás, decimos, eran alucinantes, eran instituciones alucinantes. No eran colonia en el sentido de ser una avanzada de la civilización en partes inexploradas del mundo. Habían empezado las colonias teniendo una importancia militar en primer lugar. Roma tenía la costumbre de enviar grupos de soldados veteranos a los que concedía la ciudadanía romana cuando se les daba de baja. Y una vez dados de baja, se les invitaba para que se instalaran en centros estratégicos de las carreteras. Lo corriente era que estos grupos
consistieran en 300 veteranos, con sus mujeres y sus hijos. Estas colonias eran focos del gran sistema romano de carreteras. Esto permitía que pudieran llegar siempre refuerzos rápidamente de una colonia a otra. Estaban establecidas para mantener la paz. En la antigüedad aquello era conocido como la paz romana, Pax Romana. Así que estas colonias estaban establecidas para mantener la paz y controlar los puntos estratégicos de aquella importante carretera. En un principio se habían fundado en Italia, pero pronto estas colonias se fueron extendiendo por todo el imperio. Los líderes políticos y militares comenzaron a ver la importancia que tenía de usar las colonias para no solo extender el imperio romano, sino que también defender el imperio romano. Posteriormente, se le concedía a aquel grupo de veteranos, como decía, usualmente eran alrededor de 300 veteranos con sus mujeres y sus hijos, a los que se les enviaba a un lugar. Y una vez establecidos ahí, posteriormente se les concedía el título de colonia a cualquier ciudad que quisiera honrar por algún servicio fiel al imperio. Donde quiera que estuvieran, estas colonias eran reflejo de Roma, eran como una mini Roma, cada una de estas colonias. Y el poseer la ciudadanía romana era su característica dominante. Se hablaba latín, la lengua de Roma. Se vestían como se vestían en Roma. Se observaban las mismas costumbres que se observaban en Roma. Y sus magistrados, sus jueces, tenían títulos romanos. Y se llevaban a cabo las mismas ceremonias que en la misma Roma. Eran fanática e inalterablemente romanos. Y no habrían aceptado el que se les asimilara en otra cultura con los pueblos circundantes. Podemos percibir el orgullo romano en la acusación que hicieron a Pablo y Silas en Hechos 16:20. Dice así: estos tipos son judíos y están tratando de enseñar e introducir leyes y costumbres que no nos es lícito observar porque somos romanos. Vosotros, diría el apóstol Pablo también a los filipenses, vosotros sois ciudadanos del cielo, o vuestra ciudadanía está en el cielo, que es otra manera de decir, vosotros sois una colonia del cielo. Esto fue lo que les escribió Pablo a los creyentes filipenses. Lo mismo que un ciudadano de una colonia romana no olvidaba nunca en ninguna circunstancia que era romano, así debían ellos recordar siempre que eran cristianos, al igual que tú, igual que yo. Siempre debemos recordar que somos cristianos. Estuvieran donde estuvieran, no había personas que estuvieran más orgullosas de ser romanas que las de esas colonias. Y así eran los de Filipos. Fue en su segundo viaje misionero, hacia el año 52 después de Cristo, cuando llegó Pablo a Filipos, por primera vez, motivado por aquella visión que tuvo en la que se le apareció un varón macedonio haciéndole una petición, pidiéndole ayuda. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa fue la visión que tuvo Pablo. Motivado por esa visión del varón macedonio y su petición de que pasara a Macedonia a ayudarles, Pablo había navegado desde la Tróade alejandrina de Asia Menor y había desembarcado en Europa, en Neápolis, y pasado de allí a Filipos. La historia de la estadía de Pablo en Filipos
Se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Y es una historia bien interesante. Se centra en torno a 3 personas. Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha esclava poseída por el demonio que usaban sus amos como adivina para sacar dinero, y el carcelero romano, el carcelero de Filipo. Este es como que si fuera un corte transversal, alucinante, de la sociedad antigua. Estas 3 personas tenían distintas nacionalidades. Lidia era asiática y puede que su nombre no fuera tanto el suyo propio como el de su procedencia. Había una región llamada Lidia, la señora de Lidia. La muchacha esclava era griega de nacimiento y el carcelero era ciudadano romano. La totalidad del imperio estaba representada en la iglesia cristiana, pero no eran distintas estas 3 personas solamente por su nacionalidad. También procedían de diferentes estratos sociales. Lidia era vendedora de púrpura, una de las sustancias más caras del mundo antiguo, y representaba la gran industria, el comercio. La muchacha poseída por el demonio era una esclava y por tanto para la ley no era una persona, sino simplemente una herramienta viva. El carcelero era un ciudadano romano perteneciente a la sólida clase media de la que procedían los funcionarios. En estos 3 estaba representada la clase más alta, la más baja y la media. No hay ningún otro capítulo de la Biblia que nos presente tan claramente como este el carácter comprensivo de la fe que Jesucristo trajo al mundo. Pablo tuvo que marcharse de Filipos tras una tormenta de persecución y un encarcelamiento ilegal. La persecución la heredó después la iglesia filipense. Pablo les dice que ha compartido sus cadenas y su defensa del evangelio con ellos. Filipenses 1:7. Los exhorta a que no se dejen atemorizar por sus adversarios, porque ellos están pasando lo que él mismo pasó y sigue pasando. Filipenses 1:28 al 30. Se había desarrollado entre Pablo y la iglesia filipense un nexo de amistad, como no lo tenía con ninguna otra iglesia. Se enorgullecía de no haber aceptado nunca ayuda de ninguna otra persona o iglesia, y que cubría sus necesidades con el trabajo de sus propias manos. Solamente accedió a aceptar ayuda de los filipenses. De ahí, de ninguna otra iglesia aceptó ayuda, nada más de los filipenses. Después de salir de Filipos, pasó a Tesalónica, a donde le mandaron un regalo. Filipenses 4:16. Cuando siguió adelante y llegó a Corinto, pasando por Atenas, ellos fueron los únicos que se acordaron de él. Fueron los únicos que le enviaron dones. 2 Corintios 11:9. Y en el capítulo 4, verso 1, es interesante cómo Pablo llama a los hermanos de la iglesia de Filipos, le llama hermanos míos, queridos y anhelados, mi gozo y mi corona en el Señor. Hermoso, ¿no? Hermoso. Cuando Pablo escribió esta carta, la carta a los filipenses, él estaba preso en Roma, es desde la prisión, y por eso esta carta, tanto como Filipenses, Colosenses también, son conocidas como las cartas de la prisión, porque Pablo las escribió estando preso, y los escribió pues desde la cárcel a las iglesias. Así que cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. Y la escribió con ciertos propósitos
definidos. Uno, es una carta de gracias. Habían pasado los años y era entonces el año 63 o 64 después de Cristo. Y los filipenses le han vuelto a mandar un obsequio, un regalo. Capítulo 4, verso 10. 2. Tiene que ver esta carta con Epafrodito. Parece que los filipenses le habían enviado no solo como portador del regalo, sino para que se quedara con Pablo y le ayudara, y le fuera de ayuda en lo que él necesitara. Pero Epafrodito cayó enfermo, echaba de menos su casa y estaba preocupado porque sabía que los suyos estaban preocupados por él. Pablo le envía de vuelta, pero tenía la preocupación de que los amigos filipenses pudieran tener la impresión de que Epafrodito les había fallado. Así que les sale al encuentro con su testimonio, diciéndoles en el capítulo 2, verso 29, recibidle con mucha alegría y honrad a los que son como él, porque estuvo a punto de dar la vida en la causa de Cristo. Filipenses 2:29. Hay algo muy conmovedor en esta actitud de Pablo. Está preso y está esperando la muerte, esforzándose por hacer las cosas más fáciles a Epafrodito, que se ha visto obligado a volver a casa, inesperada e involuntariamente. Aquí tenemos en Pablo lo que es toda una montaña de cortesía cristiana. Eso es lo que él es, ¿no? Es enorme la cortesía cristiana que Pablo muestra. Tercero, es una carta de aliento para los filipenses que están pasando pruebas. Capítulo 1, versos del 28 al 30. 4, es un llamado a la unidad. De esa situación surge el gran pasaje que nos habla de la humildad generosa de Jesucristo. Capítulo 2, de los versos del 1 al 11. Había en la iglesia de Filipos 2 mujeres que se habían peleado y estaban poniendo en peligro la paz de la iglesia. Filipenses 4, verso 2. Y había falsos maestros que estaban tratando de seducir a los creyentes filipenses para apartarlos del camino recto. Capítulo 3, verso 2. Esta carta, pues, es una llamada a mantener la unidad de la iglesia. Para muchos de nosotros, Filipenses es la carta más preciosa de todas las que se conservan de Pablo. Se le han dado 2 títulos. La carta de las cosas excelentes, cosa que sin duda, basándose especialmente en el capítulo 4, verso 8, y también se le llama la epístola del gozo, porque en ella aparecen una y otra vez las palabras gozo y gozaos y regocijaos, y otra vez os digo que os gocéis, aún estando en la cárcel y en una situación angustiosa. Pablo quería dirigir los corazones de sus amigos filipenses y los nuestros al gozo que nadie ni nada puede arrebatar. El gozo que te da Jesucristo cuando rindes tu vida a Él. Mis hermanos, que Dios les bendiga.